Ray Collins se limpió la grasa de las manos con un trapo viejo, mirando su pequeño garaje una última vez antes de irse a dormir. El reloj de la pared marcaba medianoche, demasiado tarde para un hombre que tenía que levantarse a las 6. Pero así era la vida ahora. Desde que su esposa murió hacía 3 años, el trabajo se había convertido en su escape. Cuanto más se esforzaba durante el día, más fácil le resultaba dormir por la noche. Su hija Lily ya dormía arriba, en su pequeño apartamento encima de la tienda. Solo tenía 8 años, pero a veces Ri juraba que era ella quien lo cuidaba a él, y no al revés. Le recordaba que comiera, le preguntaba si estaba bien, le daba abrazos cuando sentía que más los necesitaba. Los niños eran más listos de lo que la gente creía. Ray cerró la puerta principal del garaje y se dirigió a la salida trasera. Las noches de Montana eran frías, incluso en verano, y se ajustó la chaqueta al salir. Las estrellas brillaban allí, lejos de las luces de la ciudad. A su esposa le encantaba observar las estrellas. Ella lo arrastraba afuera en las noches despejadas, señalándole constelaciones cuyos nombres nunca recordaba. Fue entonces cuando lo vio. Un rayo de luz blanca brillante atravesó el cielo tan brillante que convirtió la noche en día por una fracción de segundo. El primer pensamiento de Ray fue meteorito, pero luego la cosa cambió de dirección. Los meteoritos no hacen eso. Se curvó hacia abajo, dejando una estela de fuego y humo, dirigiéndose directamente al campo detrás de su propiedad. El impacto sacudió el suelo bajo sus pies. Ray escuchó el choque, lo sintió en su pecho como un golpe físico. Una columna de humo se elevó del campo, iluminada por una luz naranja parpadeante. Cada parte lógica del cerebro de Ray le dijo que volviera adentro, llamara a las autoridades, que dejara que alguien más se ocupara de lo que acababa de caer del cielo. Pero sus pies ya estaban en movimiento, llevándolo hacia el lugar del accidente antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Tomó una linterna de su camioneta y corrió. El campo solía estar vacío excepto por la hierba alta y algún que otro conejo. Ahora, había una enorme hendidura en la tierra esparcida por todas partes, y en el centro de todo había algo que definitivamente no era de por aquí. La nave parecía como si alguien hubiera tomado una lágrima, la hubiera estirado y la hubiera cubierto con un metal que parecía cambiar de color a la luz del fuego. Partes estaban arrugadas, chispeando, claramente dañadas por el impacto. Ray se acercó lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho. Esto era una locura. Esto era realmente una locura. Pero siguió caminando. A través de una sección agrietada de lo que supuso que era la cabina, vio movimiento. Entonces la vio a ella. Estaba desplomada contra lo que parecía un panel de control. Una mano presionada contra su frente. Morada. Su piel era morada, un tono violeta intenso que parecía brillar a la luz de su linterna. Estaba sangrando. Al menos pensó que era sangre, aunque parecía más oscura que la sangre humana. Sus ojos se abrieron, se encontraron con los de él, y Ray vio algo que reconoció al instante. Miedo. Ve desesperación. Intentó moverse para alcanzar algo, pero su cuerpo no cooperaba. Ray no pensó. Simplemente actuó. Encontró un panel dañado que pudo abrir con las manos, ignorando el calor que emanaba del metal, ignorando las chispas que le chamuscaban la chaqueta. Lo abrió lo suficiente para meter la mano. No pasa nada, dijo, sabiendo que probablemente no lo entendía, pero esperando que su tono transmitiera lo que sus palabras no podían. Voy a ayudarte. Era más ligera de lo que esperaba, casi pesada en sus brazos mientras la liberaba de los escombros. De cerca, pudo ver que era humanoide. 2 brazos, 2 piernas, un rostro con rasgos que podía reconocer aunque no fueran del todo humanos. Sus ojos eran más grandes, más dorados que cualquier color de ojos humano. Su cabello, si se le podía llamar así, parecía moverse solo como si estuviera bajo el agua. Ri la alejó del barco humeante y la depositó con cuidado sobre la hierba. Al menos respiraba, aunque cada respiración parecía causarle dolor.
El corte en su frente se veía feo. Tenía un botiquín de primeros auxilios en el garaje, si tan solo pudiera llevarla allí. Ella lo agarró de la muñeca de repente, con una fuerza sorprendente. Sus ojos dorados se clavaron en los suyos, intensos y suplicantes. Con la otra mano, señaló la nave, luego se señaló a sí misma, luego de nuevo a la nave. El gesto era bastante claro. La nave. ¿Necesitaba la nave o necesitaba que él hiciera algo con ella? Ri volvió a mirar la nave dañada, luego a la mujer. Esto era imposible. Esto estaba más allá de todo lo que él sabía manejar. Debería llamar a alguien. A la policía, al ejército, a alguien que se ocupara de situaciones imposibles. Pero entonces pensó en su esposa. Solía ser voluntaria en el refugio de animales, trayendo a casa a todos los animales callejeros que encontraba. Ri se quejaba del gasto, del desorden, del trabajo extra, y siempre decía lo mismo. Ray Collins, cuando algo necesita ayuda, se ayuda. No se pregunta si es conveniente. No te preocupa lo que piense la gente. Simplemente se ayuda. Volvió a mirar a la mujer. Extraterrestre o no, necesitaba ayuda. Estaba herida, sola, probablemente aterrorizada. Y por alguna razón, se había estrellado justo detrás de su garaje. De acuerdo, dijo Ri, más para sí mismo que para ella. Vamos a entrar. La ayudó a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso mientras se tambaleaban hacia el garaje. Estaba débil, apenas podía caminar, pero lo intentaba. Ri lo agradeció. La metió dentro, la acomodó en su silla de oficina y cogió su botiquín de primeros auxilios. Le temblaban las manos mientras le limpiaba la herida de la cabeza. Era una locura. Estaba tratando a un extraterrestre en su garaje a la 1 de la madrugada. ¿Qué estaba haciendo? Pero mientras trabajaba, ella extendió la mano y tocó un pequeño dispositivo conectado a su garganta. Zumbó, vibró, y luego habló. Gracias. Ri casi dejó caer el antiséptico. Su boca se movía de forma diferente, como si hablara en otro idioma, pero las palabras que salieron eran inglés. Una especie de traductor. De nada, consiguió decir. ¿Cómo te llamas? Vera. El dispositivo volvió a zumbar, hundiéndose con su discurso. Soy Vera. Eres amable. Gracias, Rey. Me llamo Ri. Terminó de vendarle la cabeza. Tu nave. ¿Se puede arreglar? La expresión de Vera se desmoronó. Hay que arreglarla. Hay que llegar a Oregón. Muy importante. Oregón. Eso está al menos a 12 horas de aquí. Rey se pasó una mano por el pelo. Mira, solo soy mecánico. Arreglo coches y tractores. No sé nada de naves espaciales. Vera le agarró la mano de nuevo. Por favor, mira la nave. Por favor, inténtalo. Había algo en su voz, en sus ojos, que Rey no pudo rechazar. Una desesperación que iba más allá de estar varada. Esto era cuestión de vida o muerte para ella. De acuerdo, dijo Ri. Déjame ir a buscar mis herramientas. Pasó las siguientes horas examinando la nave, y sinceramente, no era tan alienígena como temía. La tecnología superaba con creces todo lo que había visto antes. Los sistemas de energía, la propulsión, los materiales, todo era increíble. Pero la maquinaria rota seguía siendo maquinaria rota. Los sistemas de refrigeración goteaban de la misma manera. Las conexiones eléctricas fallaban al dañarse. Los principios eran universales, aunque la ejecución fuera diferente. Rey podía arreglar algo de esto. No todo, pero lo suficiente para que tal vez funcionara. Llevaría tiempo, probablemente 1 o 2 días completos de trabajo, pero era posible. Estaba examinando el tablero intentando comprender los sistemas de control cuando su mano rozó accidentalmente un panel. Este se iluminó al instante al tocarlo. Un holograma se proyectó en el aire sobre los controles y Rey se quedó paralizado. La imagen mostraba a Vera. La imagen mostraba a Vera. Sonreía en la foto,
feliz, abrazando a una niña humana. La niña tenía el pelo oscuro recogido en coletas, ojos azules brillantes que brillaban de alegría y una sonrisa que dejaba ver la falta de dientes frontales. Parecía tener unos 7 u 8 años. Parecía completamente humana, salvo por un tenue brillo en su piel cuando la luz la iluminó justo en el punto justo. La voz de Rey salió apenas un susurro. Vera, ¿quién es esta niña? Se giró y vio a Vera de pie detrás de él, con lágrimas corriendo por sus mejillas moradas. Miró el holograma. Su expresión era una mezcla de amor y angustia absoluta. Eso dijo, con la voz quebrada incluso a través del traductor: es mi hija. Se llama Kesa y su padre no sabe que existe. Rey miró fijamente el holograma que flotaba en el aire, mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. La niña de la imagen parecía tan feliz, tan inocente. Se abrazaba muy fuerte, ambos riéndose de algo más allá del marco de la foto. Pero la niña era humana. Al menos, casi humana. No entiendo, dijo Ri lentamente, volviéndose hacia Vera. Tu hija, pero es mitad humana, terminó Vera por él, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su padre es de la tierra. Era de la tierra. Quiero decir, todavía lo es, pero tuve que dejarlo atrás. Ri acercó un taburete de trabajo y se sentó pesadamente. Sentía las piernas débiles. Esto se complicaba a cada segundo. Tal vez deberías empezar desde el principio. Vera asintió, respirando temblorosamente. Se acercó al holograma, extendiendo la mano para tocar la imagen de su hija, aunque sus dedos la atravesaron. Hace 8 años, mi nave de investigación llegó a la Tierra. Estábamos estudiando el ecosistema de su planeta, tomando muestras, observando. Se suponía que debíamos permanecer ocultos, nunca hacer contacto. Esas eran las reglas. Hizo una pausa, una pequeña sonrisa cruzó su rostro a pesar de las lágrimas. Pero cometí un error. Estaba recogiendo muestras de agua de un río en Oregón y no noté que el humano se acercaba hasta que fue demasiado tarde. Me vio. Vio mi nave. Pensé que estaría en un gran problema, pero no corrió. No gritó. Simplemente me miró con esa mirada de asombro como si hubiera estado esperando toda su vida para conocer a alguien como yo. Ri se encontró inclinándose hacia adelante, atrapado en su historia, a pesar de la imposibilidad de todo. ¿Cómo se llamaba? David. David Morrison. Era guardabosques del Parque Nacional Cascade Ridge. La voz de Vera se suavizó al decir su nombre, y el traductor tarareó suavemente. Prometió no contarle a nadie sobre mí. Dijo que guardaría mi secreto, y lo hizo. Empezamos a reunirnos por la noche, cuando podía escabullirme de mi tripulación. Me contaba sobre la Tierra, sobre los humanos, sobre su vida. Yo le contaba sobre mi mundo, mi gente, las estrellas que había visto. Te enamoraste, dijo Rey en voz baja. No fue una pregunta. Sí. Vera sonrió entre lágrimas. Sé que suena imposible. Éramos de mundos diferentes, de especies diferentes, pero el amor no pide permiso, Rey. Simplemente sucede. Durante 6 meses, nos vimos todas las noches que pudimos. Él me enseñó sobre la música de la tierra. Yo le enseñé mi idioma. Hablamos de todo. Y entonces ella señaló el holograma. Entonces descubrí que estaba embarazada. Al principio estaba aterrorizada. Ni siquiera sabía si era posible. Nuestra especie es tan diferente, pero las exploraciones médicas lo confirmaron. Llevaba un hijo. Su hijo. Nuestro hijo. Ri pensó en su propia hija durmiendo arriba, en la alegría que sintió cuando su esposa le dijo que estaba embarazada. Esa misma alegría se reflejaba en el rostro de Vera incluso años después, mezclada con el dolor de lo que vino después. Quería contárselo a David de inmediato, continuó Vera, con la voz cada vez más dura. Pero el comandante de mi nave descubrió el embarazo primero. Hay leyes estrictas entre mi gente, Rey.
Leyes muy estrictas sobre la mezcla genética con otras especies. Lo que hice se consideró un delito grave. Dijeron que el niño era una abominación. Dijeron que había contaminado nuestra línea de sangre pura. Ri sintió que la ira le subía al pecho. Es horrible. Me dieron dos opciones: interrumpir el embarazo o irme de la tierra inmediatamente y no volver jamás. Me denunciarían a las autoridades de mi país y me enfrentaría a un castigo severo. Pero si me iba en silencio y aceptaba criar al niño en un mundo colonial remoto, guardarían mi secreto. Vera apretó los puños. Tenía una noche para decidir. Una noche para elegir entre el hombre que amaba y el hijo que llevaba dentro. Tú elegiste al hijo, dijo Ri. Claro que elegí al hijo, pero eso significaba que no podía despedirme de David. No podía contarle lo del bebé. Me vigilaban a cada segundo para asegurarse de que no hiciera contacto. Me sacaron de la tierra esa noche. David probablemente fue a nuestro lugar de encuentro y pensó que lo había abandonado, que me había ido sin decir palabra. Rey se levantó y caminó hacia su banco de trabajo, necesitando moverse. Esto era demasiado. El peso de lo que Vera había pasado, la decisión imposible que había tomado. Él nunca lo supo, nunca. Durante 8 años, he vivido en un mundo colonial al borde del espacio explorado. He criado a Keser sola. Es hermosa, Rey. Es inteligente, curiosa y valiente, pero también se siente sola. Parece lo suficientemente humana como para que mi gente la trate como a una forastera, pero nunca ha conocido a otro humano, nunca ha conocido a su padre, nunca ha visto el planeta del que proviene la mitad de ella. Vera se giró para mirarlo de frente. Ella pregunta por él constantemente. ¿Cómo era? ¿Me habría amado? ¿Por qué no puedo conocerlo? Y tuve que decirle que no sabía si alguna vez podríamos regresar. Esa tierra me estaba prohibida. Entonces, ¿qué cambió?, preguntó Ri. ¿Por qué regresar ahora? Porque Kesa merece conocer a su padre. Porque David merece saber que tiene una hija. Y porque finalmente encontré una manera. Vera sacó un bloc de datos de su cinturón. Pasé años buscando lagunas legales para excusas para regresar a la Tierra. Finalmente, descubrí que había viejos restos de satélites cerca de la órbita terrestre que necesitaban documentación. Me ofrecí voluntario para la misión. Era peligroso volar tan cerca de un mundo prohibido, pero tenía que arriesgarme. Bajó la vista hacia el bloc de datos. Tengo la última ubicación conocida de David. Todavía está en Oregón. Sigue siendo guardabosques por lo que muestran mis escáneres. O al menos lo era hasta hace poco. Estaba tan cerca, Ri. Solo unas pocas horas más de vuelo y podría haberlo alcanzado. Podría haberle contado todo. Podrías haber traído a Kesa para que se encontrara con su padre. Pero tu nave resultó dañada, dijo Ri, con la comprensión fluyendo por su interior. Campo de escombros. Estaba tan concentrado en llegar a Oregón que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. La colisión dañó mis sistemas primarios. Intenté aterrizar sano y salvo, pero la nave fallaba. Me estrellé aquí, a kilómetros de donde necesitaba estar. Los hombros de Vera se hundieron en la derrota. Estaba tan cerca. Rey volvió a mirar el holograma. La pequeña Kesa lo miró con ojos llenos de inocencia y esperanza. No tenía ni idea de que su madre lo había arriesgado todo intentando traerla a la Tierra. En algún lugar de Oregón, un hombre llamado David Morrison no tenía ni idea de que tenía una hija. ¿Dónde está ahora?, preguntó Ri. Kesa, quiero decir, en órbita. Tengo una pequeña lanzadera en modo sigiloso dando vueltas alrededor del planeta. Tiene suficiente soporte vital para varias semanas y un sistema de IA cuidándola. Pero está sola, Rey, esperando a que le indique que es seguro bajar, esperando para encontrarse con su padre. A Vera se le quebró la voz y ni siquiera puedo enviarle un mensaje porque mis comunicaciones están dañadas. Debe de estar muy asustada. Ri se pasó la mano por el pelo, con la mente acelerada. Esto era una locura. Todo. Hacía unas horas, su mayor preocupación era arreglar el tractor del viejo Miller antes del viernes.
Ahora, estaba en su garaje con una mujer extraterrestre que necesitaba contactar al padre de su hija antes de que se agotara el tiempo. Caminó hacia su oficina y encendió su vieja laptop. La pantalla se encendió y abrió un navegador. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Vera. Los dedos de Ray se movieron por el teclado. Dijiste que se llamaba David Morrison, guardabosques de Oregón. La esperanza se dibujó en el rostro de Vera. Corrió hacia él, inclinándose sobre su hombro mientras él escribía: sí, Parque Nacional Cascade Ridge. Ahí trabajó hace 8 años. Cargaron los resultados de la búsqueda. Ray recorrió páginas sobre parques nacionales, programas de guardabosques y directorios de personal. Había varios David Morrison en los registros estatales de Oregón. Demasiadas. ¿Puedes distinguir cuál es el con solo ver una foto?, preguntó Ray. Vera estudió cada imagen mientras Ray las pasaba. Las 3 primeras la hicieron negar con la cabeza. La cuarta la dejó sin aliento. Su dedo tocó la pantalla, temblando. Es él. Es David. Ray hizo clic en el enlace. Los llevó a una noticia de hacía 2 semanas. El titular le revolvió el estómago. Un campamento juvenil popular se vio obligado a cerrar debido a recortes de fondos. Ray leyó el artículo en voz alta, bajando la voz con cada frase. David Morrison había dejado el servicio de parques hacía 5 años para fundar un campamento en la naturaleza para niños desfavorecidos. El campamento había sido su proyecto favorito, enseñar a los niños sobre la naturaleza y la conservación. Pero la financiación se había agotado. El campamento iba a cerrar y David había aceptado un nuevo puesto en Alaska. Se marchaba en 3 días. A Vera le fallaron las piernas. Se desplomó en la silla de la oficina, con la cara entre las manos. El traductor no pudo captar bien el sonido que emitió, pero Ray lo entendió a la perfección. Era el sonido de la esperanza que se desvanecía. 8 años, susurró. Esperé 8 años. Lo arriesgué todo para volver y lo voy a extrañar por 3 días. Ray volvió a mirar el artículo, luego el holograma de la pequeña Kesa que seguía flotando cerca de la nave. Pensó en su propia hija arriba, en lo mucho que significaba para él. Pensó en David, que no tenía ni idea de que todo su mundo estaba a punto de cambiar. Y pensó en lo que diría su esposa si estuviera aquí ahora mismo. Le diría que ayudara. No importaba lo loco que pareciera, no importaba lo imposible que fuera. Ray cerró la computadora portátil con un clic decisivo. ¿A qué distancia está Oregón de aquí? Vera levantó la vista, confundida. ¿Qué? Oregón en coche. ¿A qué distancia? Ray ya se estaba moviendo, sacando mapas en su teléfono. Unas 12 horas, creo. Pero Ray, mi nave, puedo hacer que tus comunicaciones funcionen lo suficiente para que le envíen una señal a tu hija. Me llevará unas horas, pero puedo hacerlo. El resto de las reparaciones llevarán días que no tenemos. Ray la miró a los ojos. Pero mi camioneta funciona perfectamente y puedo remolcar lo que queda de tu barco a un lugar seguro mientras no estamos. Vera se levantó lentamente. ¿Me llevarías a Oregón? Nos vamos al amanecer, dijo Ray simplemente. Encontraremos a David Morrison. Le diremos que tiene una hija y nos aseguraremos de que la pequeña conozca a su padre. Por primera vez desde el accidente, Vera sonrió. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad del garaje, proyectando una luz azul sobre el rostro cansado de Ray. Eran casi las 3 de la mañana, pero no había tiempo para dormir. Ahora no. Había buscado todo lo que pudo encontrar sobre David Morrison. Viejos registros de guardabosques, perfiles en redes sociales, artículos de noticias sobre su campamento en la naturaleza. Vera estaba de pie detrás de él, casi sin atreverse a respirar con cada nueva información que aparecía. Toma, dijo Ray, haciendo clic en otro artículo. Este tiene más detalles sobre el cierre del campamento. Dice que se muda al Parque Nacional Denali en Alaska. El trabajo empieza el lunes. Eso es dentro de 4 días. Susurró Vera. El traductor en su garganta tarareaba suavemente con cada palabra.
lo que significa que probablemente esté empacando ahora mismo, preparándose para irse. Rey se reclinó en su silla, frotándose los ojos. Tenemos que irnos pronto, pero primero tengo que arreglar tus comunicaciones. Envíale un mensaje a tu hija. Necesita saber que estás bien. Vera asintió, pero Ri pudo ver la preocupación en sus ojos dorados. 8 años de espera, y ahora todo se reducía a una carrera contrarreloj. Estaba a punto de decir algo tranquilizador cuando escuchó pasos en las escaleras. «Papá». Rey se dio la vuelta. Lily estaba de pie al pie de la escalera en pijama, con el cabello castaño despeinado por dormir. Tenía los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Su padre en la computadora, la extraña mujer morada de pie cerca, y a través de la puerta abierta del garaje, los restos humeantes de algo que definitivamente no era un vehículo normal. «Lily, cariño, puedo explicarlo». Rey se sobresaltó, pero su hija ya se acercaba. «¿Es un extraterrestre?», preguntó Lily directamente, señalando a Vera. No había miedo en su voz, solo pura curiosidad. Vera se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Sí, me llamo Vera. Lo siento si te asusté». «No me asustaste. De hecho, tienes un aspecto muy atractivo». Lily se acercó aún más, examinando la piel morada y los ojos dorados de Vera con fascinación. «¿Qué haces aquí?». Ri intercambió una mirada con Vera, sin saber cuánto contarle a su hija, pero Vera decidió por él. Sacó el pequeño dispositivo que proyectaba el holograma y lo activó. Apareció la imagen de Kesa, sonriente y feliz. «Esta es mi hija», dijo Vera en voz baja. «Se llama Kesa. Tiene 7 años». Lily se quedó boquiabierta. «Parece humana. Es mitad humana. Su padre vive aquí en la Tierra, pero no sabe que existe. Vine para decírselo». La voz de Vera tembló ligeramente. «Pero mi nave se estrelló, y ahora me estoy quedando sin tiempo para alcanzarlo». Lily miró la imagen un buen rato y luego se volvió hacia su padre. «Tenemos que ayudarla, papá». Rey sintió que se le llenaba el corazón de orgullo. Su hija había crecido muchísimo. «Lo sé, pequeña. Eso es exactamente lo que vamos a hacer». «¿Qué necesitas?», preguntó Lily. «Ahora, todo a trabajar». Durante la siguiente hora, Lily se convirtió en su asistente. Sostuvo las herramientas mientras Rey trabajaba en el sistema de comunicación de Vera. Fue a buscar agua y bocadillos, y le hizo a Vera docenas de preguntas sobre el espacio, otros planetas y cómo era vivir en un mundo colonial. Vera respondió a cada pregunta con paciencia, agradecida por la distracción de su ansiedad. Finalmente, Rey logró que el sistema de comunicaciones funcionara lo suficiente como para enviar una señal. Las manos de Vera temblaban mientras hablaba por el transmisor en su propio idioma. Un momento después, respondió la voz de una niña, diminuta a través de los altavoces dañados, pero visiblemente aliviada. «Está bien», dijo Vera, con lágrimas corriendo por su rostro. «Kesa está a salvo. Le dije que iríamos a buscarla pronto y que conocería a su padre». Rey asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ahora estaba comprometido. «Muy bien, tengo que preparar la camioneta y el remolque. Aseguraremos lo que queda de tu nave bajo lonas. Que parezca que estoy transportando chatarra. Nadie se fijará 2 veces en un mecánico moviendo chatarra». Trabajaron rápido mientras Dawn se acercaba. Rey llevó su camioneta marcha atrás al garaje, enganchó su remolque de plataforma y cargó con cuidado las secciones más dañadas de la nave de Vera. Lo cubrió todo con lonas gruesas y lonas viejas, y luego echó un poco de chatarra encima por si acaso. Para cualquier observador, parecería exactamente lo que decía: un mecánico transportando chatarra. Lily preparó bocadillos y llenó botellas de agua mientras Vera recogía las pocas pertenencias que tenía de la nave. Rey metió el equipo de acampada en la caja de la camioneta, en parte para cubrirse y en parte porque realmente no tenía ni idea de dónde dormirían si esto se alargaba más de lo previsto.
Para cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, ya casi estaban listos. Ri estaba haciendo una última revisión del enganche del remolque cuando Lily le tiró de la manga. «Papá, ¿y si vuelven esos del gobierno? Los que preguntaban por el meteorito». Ri intentaba no pensar en eso. Los agentes de anoche sin duda habían estado buscando algo y volverían con mejor equipo. Nos habremos ido mucho antes de que vuelvan. Y aunque nos rastreen, para cuando averigüen a dónde fuimos, ya habremos llegado a David. ¿Y el taller?, preguntó Lily. Tienes 3 reparaciones pendientes esta semana. Ray miró su garaje, el negocio que había construido durante 10 años. Pensó en el viejo Miller esperando su tractor, en el sedán Henderson que necesitaba una transmisión nueva. Luego miró a Vera, al ver la desesperada esperanza en sus ojos, y la decisión fue fácil. Los llamaré desde la carretera. Diles que hay una emergencia familiar. Ray le revolvió el pelo a Lily. Hay cosas más importantes que el trabajo, chaval. Esta es una de esas cosas. Subieron a la camioneta justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Ray en el asiento del conductor, Lily en el del copiloto con un mapa de carreteras extendido sobre su regazo, aunque tenían GPS, y Vera en la parte trasera de la cabina extendida, cubierta con mantas cada vez que pasaban por pueblos. Las primeras horas transcurrieron en un tenso silencio. Cada vez que Ray veía un coche patrulla, el corazón le daba un vuelco. Cada vez que alguien miraba la camioneta demasiado tiempo en una gasolinera, le preocupaba que hubieran visto algo sospechoso. Pero no pasó nada. Eran solo otro vehículo en la carretera rumbo al oeste. Alrededor de media mañana, pararon en un pequeño restaurante junto a la interestatal. Vera se quedó en la camioneta mientras Ray y Lily entraban a comprar comida para llevar. Pero cuando volvieron a salir, Vera estaba parada afuera de la camioneta, estirando las piernas. «Vera, vuelve a subir», siseó Ray, mirando nerviosamente alrededor del estacionamiento. «Lo siento. Necesitaba moverme. El espacio era demasiado pequeño». Vera se subió la capucha, pero su piel morada aún era visible. Una mujer mayor que se dirigía a su coche se detuvo y se quedó mirando. La mente de Ray daba vueltas buscando una explicación, pero Lily habló primero. «Qué disfraz tan chulo, ¿verdad?», le dijo Lily en voz alta. «Vamos a una convención de ciencia ficción en Portland. Lleva meses trabajando en este maquillaje». La mujer sonrió. «Bueno, se ve increíblemente realista. Seguro que ganas un premio». «Gracias». Lily la saludó con la mano mientras la mujer subía al coche y se marchaba. Una vez que se fue, Lily se giró hacia Vera. «Sube a la camioneta ahora». Vera volvió a subir. Rápidamente Iri no pudo evitar reírse mientras volvían a la carretera. Convención de ciencia ficción. ¿De dónde salió eso? Netflix, dijo Lily simplemente. Vi un documental sobre la Comic Con. A medida que pasaban los kilómetros, Vera y Lily se hicieron amigas en el asiento trasero. Vera contaba historias sobre Kesa, como le encantaba trepar a los árboles en el mundo colonial, como hacía preguntas constantemente, como miraba las estrellas cada noche y preguntaba cuál era la Tierra. Lily contaba historias sobre la escuela, sobre la pérdida de su madre, sobre ayudar a su padre en el taller. Ray escuchaba mientras conducía, con las manos firmes en el volante. Él también compartía, contándole a Vera sobre su esposa, sobre el accidente que se la llevó, sobre los años de dolor que siguieron. «Se hace más fácil», dijo Ri en voz baja. «No mejor, exactamente, solo más fácil. Aprendes a cargar con ello». «Yo cargué con el dolor de dejar a David durante 8 años», dijo Vera. Todos los días, Kesa preguntaba por él. Y todos los días, tenía que decirle que no sabía si alguna vez lo conocería. Ese tipo de dolor no se hace más fácil. «Pero está a punto de terminar», dijo Lily con la confianza absoluta que solo un niño puede tener. «Vamos a encontrarlo. Vamos a arreglar esto». Condujeron durante la tarde viendo cómo el paisaje cambiaba de llanuras de Montana a pasos de montaña.
El GPS de Rey mostraba que iban a buen ritmo. Llegarían al campamento de David al anochecer si el tráfico se mantenía fluido. Pero alrededor de las 3 de la tarde, en algún lugar del este de Oregón, el espejo retrovisor de Rey se iluminó con luces azules y rojas intermitentes. Se le encogió el estómago. Una patrulla de policía estaba justo detrás de ellos, haciéndole señales para que se detuviera. «Mantén la calma», dijo Rey con voz tensa. «Lily, asegúrate de que esas mantas cubran completamente a Vera. Vera, no te muevas. No hagas ruido». Se detuvo en el arcén de la carretera, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. A través del espejo, vio a un policía estatal bajar de la patrulla y acercarse a la camioneta. El oficial parecía joven, de unos 20 y tantos años, con una expresión profesional pero no hostil. Rey bajó la ventanilla, intentando que no le temblaran las manos. «Buenas noches, oficial. ¿Algún problema?» El policía se inclinó ligeramente para mirar dentro de la camioneta. «Matrícula y registro, por favor». Rey buscó a tientas los documentos, consciente de la figura cubierta con una manta en el asiento trasero, de su hija sentada rígida por el miedo a su lado, de las partes de la nave alienígena ocultas bajo lonas en su remolque. El oficial tomó los documentos y caminó de regreso a su patrulla para pasarlos por el sistema. Cada segundo parecía una hora. Rey miró a Lily por el espejo retrovisor, quien le dio un valiente pulgar hacia arriba a pesar del miedo en sus ojos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el policía regresó. Le devolvió los documentos a Rey con una leve sonrisa. Su luz trasera izquierda está apagada. Solo quería avisarle. Arregle eso cuando pueda. El alivio de Rey fue tan intenso que casi rió. «Sí, señor. Gracias, señor. Me encargaré de eso enseguida». El policía asintió y caminó de regreso a su patrulla. Rey esperó a que el coche patrulla se alejara antes de soltar el aliento que había estado conteniendo. De debajo de las mantas, la voz de Vera salió apagada. «¿Puedo respirar ahora?» Lily comenzó a reírse. Entonces, Rey se unió a ella, y pronto los tres estaban riendo con el tipo de alivio que viene después del miedo genuino. Lo habían logrado. Casi estaban allí. 2 horas después, al atardecer, el GPS de Rey anunció que habían llegado a su destino. A través del parabrisas, vieron un letrero de madera que decía Campamento Timber Ridge. Más allá, un camino de grava conducía a un grupo de cabañas y a un albergue principal. Y en el porche de ese albergue, cargando cajas en una camioneta, estaba un hombre que estaba a punto de descubrir que su mundo había cambiado por completo. Rey aferró el volante mientras miraba el letrero de madera que marcaba la entrada al campamento Timber Ridge. Era el momento. Después de 12 horas conduciendo, después de todos los sustos y el miedo, por fin lo habían logrado. En algún lugar de ese campamento estaba David Morrison, completamente inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Es él», susurró Lily, señalando hacia el albergue principal, donde un hombre cargaba cajas en una camioneta. Vera se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, con sus ojos dorados esforzándose por ver. Incluso desde esa distancia, Rey pudo ver cómo temblaba todo su cuerpo. «Creo que sí. Han pasado 8 años, pero sí, ese es David». Rey respiró hondo, listo para entrar en la entrada cuando Vera lo agarró del hombro de repente. «Espera, detén la camioneta». «¿Qué pasa?», preguntó Rey, pero ya lo veía. Otro vehículo venía por la carretera detrás de ellos, una camioneta oscura con vidrios polarizados. El mismo tipo de vehículo que los agentes habían conducido la noche anterior. «Vamos, vamos, vamos», dijo Vera con urgencia, agachándose en el asiento trasero. Rey no lo dudó. Pisó el acelerador y pasó la entrada del campamento, siguiendo por la carretera principal como si acabaran de pasar. Por el retrovisor, vio cómo la camioneta reducía la velocidad en la entrada del campamento y luego giraba. «No, no, no»,
gimió Vera desde debajo de las mantas. ¿Cómo nos encontraron? Quizás no nos buscan, dijo Lily esperanzada. Quizás solo estén acampando o algo así. Pero Ri lo sabía mejor. Había visto suficientes películas y leído suficientes noticias. Los agentes del gobierno no aparecían en campamentos al azar sin motivo alguno. De alguna manera los rastreaban hasta allí. Quizás habían estado monitoreando a David Morrison, sabiendo que si una nave alienígena se estrellaba cerca, este sería un destino probable. O quizás rastrearon la señal energética de la nave de Vera. En cualquier caso, estaban allí y eso significaba problemas. Ray condujo 1,5 kilómetros antes de desviarse a una carretera del servicio forestal. Apagó el motor y se quedó allí pensando profundamente. Estaban tan cerca. David estaba allí mismo, a menos de 1,5 kilómetros. Pero con los agentes acercándose al campamento ahora, sería un suicidio. ¿Qué hacemos?, preguntó Lily en voz baja. Ri miró a su hija y luego a Vera, que había salido de debajo de las mantas. Su rostro estaba lleno de desesperación. Después de 8 años de espera, después de arriesgarlo todo para volver a la Tierra, se le estaba bloqueando en el último momento. Esperaremos, dijo Ri finalmente. Esperaremos hasta que oscurezca. Luego averiguaremos cómo llegar a David sin ser vistos. Pasaron las siguientes 3 horas escondidos entre los árboles, observando el campamento desde la distancia a través de los viejos binoculares de Ray. Los agentes, 3 de ellos, registraron el campamento minuciosamente. Llevaban equipo consigo, dispositivos que emitían pitidos y destellos al agitarlos. Interrogaron a David durante casi 1 hora en el porche de la cabaña. Incluso desde lejos, Ri pudo ver la confusión y frustración de David. Están buscando tecnología alienígena, explicó Vera en voz baja. Buscando señales de energía. Las naves de mi gente dejan rastros que pueden detectarse si tienes el equipo adecuado. ¿Encontrarán tu nave? ¿Las piezas que llevamos?, preguntó Lily nerviosa. Vera negó con la cabeza. Apagué todo por completo. Las secciones dañadas están inertes. No deberían registrarlas en sus escáneres, pero saben que algo pasó en esta zona. No se rendirán fácilmente. Al ponerse el sol, los agentes finalmente abandonaron el campamento. Pero Ri notó que no se marcharon del todo. En cambio, estacionaron su camioneta en la carretera principal, a unos 800 metros, con la clara intención de vigilar quién entraba y salía del campamento. Lo están vigilando, dijo Ri, esperando a ver si aparecía alguien inusual. Entonces no podemos acercarnos al campamento, dijo Vera con la voz hueca por la derrota. Si vamos allí, nos verán. Nos atraparán y nunca podré contarle a David sobre Kesa. Lily permaneció en silencio un rato, observando el campamento con los binoculares. De repente, se incorporó. Papá, mira. David se sube a su camioneta. Se va. Ray cogió los binoculares. Efectivamente, David se había subido a su camioneta y se alejaba del campamento, en dirección contraria a donde estaban aparcados los agentes. Ray observó la camioneta de los agentes. Vieron a David irse, pero no lo siguieron. Se quedaron quietos, vigilando el campamento. No les interesa David. Ri se dio cuenta de que están esperando que algo llegue al campamento. Creen que si hay un extraterrestre cerca, intentará llegar hasta aquí. Pero es a David a quien necesitamos. Vera dijo, si podemos alcanzarlo lejos del campamento, los agentes no nos verán. Ri ya estaba arrancando la camioneta. ¿Por dónde se fue, Lily? Creo que hacia el norte, hacia el pueblo. Ri se reincorporó a la carretera, manteniendo las luces apagadas hasta que se alejaron bastante de donde estaban los agentes. Conducía con el corazón latiéndole con fuerza, intentando localizar la camioneta de David en la creciente oscuridad. Lo encontraron 10 minutos después en una pequeña gasolinera a las afueras del pueblo más cercano. David estaba llenando el depósito, con aspecto cansado y estresado.
Rey entró en la gasolinera y aparcó al otro lado del aparcamiento, intentando encontrar la mejor manera de abordar el problema. «Déjame ir primero», dijo Ri. «Hablaré con él. Explícale la situación. Si me acerco con una mujer alienígena, podría entrar en pánico o pensar que es una trampa». Vera asintió a regañadientes. «Ten cuidado, por favor». Rey salió de la camioneta y cruzó el aparcamiento de la gasolinera. Sentía las piernas temblorosas y la boca seca. ¿Qué se suponía que debía decir? «Hola, soy Ri y tengo un alienígena en mi camioneta que dice ser el padre de su hijo». Eso sonaba descabellado incluso para él. Pero antes de que pudiera alcanzar a David, unas luces iluminaron el aparcamiento. La camioneta negra detuvo a los agentes que estaban dentro, inspeccionando la zona. Debieron haber pasado por delante del campamento. Sena seguía vacío y decidió revisar los alrededores. Rey se escondió detrás de un coche aparcado, con el corazón acelerado. Observó por las ventanillas cómo los agentes salían, con sus escáneres en la mano. Estaban inspeccionando la gasolinera, revisando cada vehículo. David también los vio. Rey vio confusión en su rostro, seguida de irritación. David caminó hacia los agentes, claramente a punto de preguntarles qué querían, y Rey vio que su oportunidad se le escapaba. Entonces oyó arrancar el motor de la camioneta. Rey se giró y vio su propia camioneta en movimiento con Lily al volante. Tenía solo 8 años, apenas lo suficientemente alta como para ver por encima del volante, pero de alguna manera había puesto la camioneta en marcha y estaba saliendo del aparcamiento. Pasó por delante de la gasolinera deliberadamente despacio, llamando la atención de los agentes. «No, Lily, no». Rey suspiró, pero comprendió inmediatamente lo que estaba haciendo. Estaba creando una distracción. El agente vio la camioneta con su remolque de carga sospechosa. Abandonaron su barrido de la gasolinera y corrieron hacia su SUV, saltando para perseguir a Lily. David se quedó allí mirando todo esto, completamente desconcertado. Esta era la oportunidad de Rey, posiblemente su única oportunidad. Rey corrió por el estacionamiento hacia David. ¿David Morrison? David se giró, su mano moviéndose instintivamente a su costado donde Rey supuso que probablemente guardaba gas pimienta o algo similar. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Ray Collins. Necesito exactamente 2 minutos de tu tiempo y luego toda tu vida va a cambiar. Por favor, solo escucha. Algo en la voz de Rey, la sinceridad absoluta mezclada con desesperación, hizo que David se detuviera. ¿De qué se trata esto? Hace 8 años. ¿Conociste a una mujer llamada Vera? Piel morada, ojos dorados, no de por aquí. Todo el color se drenó del rostro de David. ¿Cómo? ¿Quién eres? Ella regresó, David. Ella regresó por ti. Lleva días intentando contactarte, pero su nave se estrelló y esos agentes la han estado buscando. Ri habló rápidamente, consciente de que quizás solo les quedaban minutos antes de que los agentes se dieran cuenta de que la camioneta de Lily era un señuelo. Necesita verte. Necesita decirte algo importante. Algo sobre ¿dónde está? La voz de David era aguda, urgente. ¿Dónde está Vera? Ri señaló el otro extremo del aparcamiento, donde había visto a Vera salir de entre las sombras. Había dado vueltas a pie mientras Lily creaba la distracción. Se quedó allí, en la penumbra, con la capucha bajada, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar lo que era. David lo miró fijamente. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. 8 años de preguntas, 8 años de preguntarse si había sido real o solo un sueño, todo respondido en un instante. Vera, susurró. Ella caminó hacia él lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro morado. David, lo siento mucho. Tuve que irme. No tenía otra opción. Pero volví. Volví porque ella sacó el dispositivo que proyectaba el holograma. La imagen de Kes apareció entre ellos. Una niña de cabello oscuro y brillantes ojos azules sonriendo a la cámara.
Porque tienes una hija, terminó Vera. Se llama Kesa. Tiene 7 años y ha esperado toda su vida para conocerte. A David le fallaron las piernas. Cayó de rodillas allí mismo, en el estacionamiento de la gasolinera, mirando el holograma de la hija que nunca supo que existía. Sus hombros temblaron al romper a llorar. Grandes sollozos que salían de lo más profundo de su ser. Vera se arrodilló a su lado y le puso la mano en el hombro. Quería decírtelo. Todos los días durante 8 años, quería decírtelo, pero no me dejaron volver hasta ahora. A lo lejos, Ri oyó sirenas. Los agentes volverían pronto, probablemente con refuerzos, una vez que se dieran cuenta de que los habían engañado. Tenían como mucho unos minutos. David, dijo Ri con urgencia. Esos agentes están buscando a Vera. No pueden encontrarla. No pueden encontrarnos a nosotros. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Puedes venir con nosotros, conocer a tu hija o quedarte. Pero necesitamos tu respuesta ya. David miró a Rey, luego a Vera, luego al holograma de Kesa. La elección era obvia. ¿Dónde está?, preguntó David, poniéndose de pie. ¿Dónde está mi hija?, dijo Vera, esperando a que le dijera que es seguro bajar. Entonces, vamos a buscarla. La voz de David era firme ahora, llena de propósito. Corrieron hacia la camioneta de David justo cuando Rey vio los faros a lo lejos. Los agentes regresaban. La camioneta de David rugió al encenderse cuando Rey saltó al asiento del pasajero y Vera se subió atrás. David no hizo preguntas, no dudó. Simplemente condujo, con los nudillos blancos sobre el volante mientras se alejaban a toda velocidad de la gasolinera. Por el retrovisor, Rey pudo ver la camioneta negra llegando. Agentes bajando a registrar el terreno del que acababan de escapar. ¿Dónde está mi camioneta? ¿Dónde está Lily? El corazón de Rey latía con fuerza por el pánico repentino. Su hija se había marchado para distraer y ahora estaba sola en algún lugar con agentes del gobierno persiguiéndola. Es inteligente, tu hija, dijo Vera desde el asiento trasero. Estará bien. Tiene 8 años. Rey sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Lily. Sonó 1, 2, 3 veces. Vamos, contesta. Contesta. Papá. La voz de Lily llegó sin aliento, pero no se oía. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Conduje unos 3 kilómetros, luego me detuve en un campamento y escondí la camioneta detrás de unas autocaravanas. Los agentes pasaron justo a mi lado. No creo que supieran que era un niño el que conducía. Había orgullo en su voz a pesar del miedo. ¿Lo encontraste? Encontraste a David. Rey miró al hombre que conducía, que miraba furtivamente a Vera por el retrovisor como si no pudiera creer que fuera real. Sí, chaval. Lo encontramos. Entonces mi plan funcionó. Lily parecía genuinamente emocionada. Mamá habría estado orgullosa, ¿verdad? Hice lo valiente. Rhys sintió un nudo en la garganta. Tu mamá habría estado muy orgullosa. Quédate escondido 1 hora más y luego nos vemos en el campamento. Nosotros. Pienso qué hacer a continuación. Colgó y se giró hacia David. Gracias por confiar en nosotros, por no asustarnos. David soltó una risa que sonó casi histérica. No estoy asustando. Estoy completamente asustado. Solo lo estoy haciendo en silencio. Miró a Vera en el espejo de nuevo. ¿Es esto real? Por favor, dime que esto es real y no algún tipo de crisis que estoy teniendo. Es real, dijo Vera en voz baja. Todo. Sé que es abrumador. Abrumador. David detuvo la camioneta en el arcén y la puso en estacionamiento. Le temblaban tanto las manos que ya no podía conducir. 8 años. 8 años. Pensé que te había imaginado. Todos me dijeron que estaba loco, que me había inventado una mujer de fantasía. Empecé a creerles. Y ahora estás aquí diciéndome que tengo una hija y que hay agentes del gobierno persiguiéndonos y se le quebró la voz. ¿Es realmente mía? Kesa.
Vera se adelantó, apretujándose entre los asientos para sentarse a su lado. Volvió a abrir el holograma, pero esta vez lo amplió, mostrando no solo una foto, sino docenas. Kesa de bebé con la piel morada que se desvanecía gradualmente para parecer más humana. Kesa dando sus primeros pasos. Kesa trepando a un extraño árbol alienígena con corteza que brillaba azul. Kesa riendo, llorando, durmiendo, creciendo. Tiene tus ojos, dijo Vera en voz baja. Tu sonrisa, tu terca determinación. Hace 1000 preguntas sobre todo, igual que tú. Le encanta estar al aire libre. Le encanta aprender sobre plantas y animales. Se parece mucho a ti, David. David miró las imágenes, su rostro recorriendo todas las emociones posibles. ¿Por qué no me lo dijiste antes de irte? ¿Por qué no dijiste nada? No me dieron una oportunidad. Mi gente descubrió el embarazo y me sacaron de la tierra esa misma noche. Intenté enviarte un mensaje, intenté encontrar la manera de contactarte, pero me vigilaban constantemente. La voz de Vera se quebró. Pensaba en ti todos los días. Le hablé a Kesa de ti, del hombre que me enseñó lo que era el amor. Ella deseaba tanto conocerte. Deseaba. David captó el tiempo pasado. ¿Quieres decir que quiere verme ahora mismo? Tiempo presente. Está en órbita, explicó Ri, en una lanzadera. Vera la mantuvo oculta allí porque no estaba segura de si era seguro bajarla. Si tú quisieras conocerla, si yo quisiera conocerla. La voz de David se elevó. Es mi hija. Por supuesto que quiero conocerla. ¿Podemos? ¿Podemos traerla? Bajarla. Vera ya estaba sacando su dispositivo de comunicación. Puedo hacer una señal a la lanzadera ahora mismo. Pero David, tienes que entender lo que esto significa. Una vez que baje, una vez que la conozcas, tu vida nunca será la misma. Mi gente acabará por descubrirlo. Tu gobierno tendrá preguntas. Todo cambiará. David no dudó. No me importa. Ya he perdido 8 años con ella. No voy a perder ni un segundo más. Haz que baje. Vera habló al dispositivo en su propio idioma. Su voz estaba cargada de emoción. Un momento después, la voz de una niña respondió. Incluso a través del traductor, Ri pudo percibir la alegría y el alivio en la respuesta de Kes. Ya viene, susurró Vera. Estará aquí en 10 minutos. David los condujo de vuelta al campamento Timber Ridge, tomando caminos secundarios para evitar a los agentes. Aparcaron en un claro detrás del campamento, ocultos por árboles de la carretera principal. Rey llamó a Lily y le dijo dónde encontrarlos. En 20 minutos, su camioneta se detuvo con su hija al volante, con aspecto desbordante de orgullo. Fue una conducción increíble, dijo Ri, abrazándola fuerte una vez que salió. Y también completamente aterrador, y no volverás a hacerlo nunca más. Pero valió la pena, ¿verdad? Sonrió Lily. El cielo sobre ellos comenzó a brillar. David levantó la vista, conteniendo la respiración mientras el aire parecía ondularse y doblarse. Entonces apareció la lanzadera, descubriéndose en una cascada de luz. Era más pequeña que la nave estrellada de Vera, elegante y plateada, y aterrizó en el claro con apenas un susurro. La escotilla se abrió. Por un instante, no ocurrió nada. Entonces, una pequeña figura apareció en la puerta. Kesa estaba allí, recortada contra la suave luz del interior de la lanzadera. Era exactamente igual a su holograma. Cabello oscuro recogido en una coleta, ojos azules brillantes y abiertos por el nerviosismo. Vestía ropa sencilla que parecía casi humana. Y de no ser por el tenue brillo de su piel, podría haber sido cualquier niña de 7 años. Mamá. Su voz era baja, insegura. Estoy aquí, cariño. Vera caminó hacia la lanzadera con los brazos abiertos. Kesa corrió por la rampa hasta los brazos de su madre, y se abrazaron con fuerza. Entonces Kesa se apartó y miró más allá de Vera, hacia donde David permanecía paralizado, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Es ese? La voz de Kesa tembló. Es mi padre,
Vera asintió, incapaz de hablar. Giró suavemente a Kesa hacia David. David se arrodilló para quedar a su altura. Hola, Kesa. Soy tu papá. Durante un largo rato, se quedaron mirándose. Padre e hija, desconocidos, pero familia, unidos por la sangre y separados por 8 años en una galaxia de distancia. Entonces Kesa tomó un paso adelante. Mamá me habló de ti. Dijo que eras valiente y amable. Dijo que me querrías. A David se le quebró la voz. Como tú. Te amo. Te he amado desde el momento en que descubrí tu existencia. Y voy a pasar el resto de mi vida recuperando los años que me perdí. Kesa dio otro paso, luego otro. Entonces corrió hacia él, rodeándolo con sus pequeños brazos. David la atrapó y la abrazó como si nunca la fuera a soltar, sollozando en su cabello mientras ella se aferraba a él. Rey se dio la vuelta, dándoles privacidad, y encontró a Lily llorando a su lado. Atrajo a su hija hacia sí, comprendiendo en ese momento lo precioso que era. ¿Cuánta gente no tenía una segunda oportunidad como esta? Como el amor verdadero, podía sobrevivir a todo, incluso a galaxias, gobiernos y adversidades imposibles. Se quedaron allí en ese claro un largo rato. Vera se unió al abrazo. Los tres abrazados, llorando y riendo a la vez. Por fin, después de 8 años, estaban juntos. Finalmente, había que hablar de asuntos prácticos. Los agentes seguían buscándolos. La nave de Vera seguía dañada y escondida. David debía partir hacia Alaska en 2 días. Nada de esta situación se había resuelto. Pero allí, de pie, observando a David tomar la mano de su hija mientras Kesa le contaba sobre su vida en el mundo colonial. Al ver el rostro de Vera brillar de felicidad por primera vez desde que Rey la conoció, supo que lo resolverían de alguna manera. ¿Y ahora qué?, preguntó Lily en voz baja. Rey pensó en su garaje en Montana, en la vida normal que llevaba hacía apenas 2 días. Entonces miró a esa familia imposible que tenía frente a él y sonrió. Ahora les ayudamos, dijo simplemente. Como podamos, mientras lo necesiten, porque eso es lo que se hace cuando algo se rompe. Se arregla. David se acercó, con Kesa de la mano, mirando todo con asombro. Rey, no sé cómo agradecerte. Lo arriesgaste todo para traerme a Vera. Dale las gracias, Lily, dijo Ri. Ella fue quien condujo como una loca para distraer. Kesa miró a Lily con asombro. Puedes conducir, pero solo eres una niña como yo. A veces los niños también tienen que ser valientes, dijo Lily, inflándose de orgullo. Las 2 chicas empezaron a hablar, comparando experiencias sobre sus vidas tan diferentes, y Ri sintió una oleada de agotamiento. Habían pasado casi 48 horas desde que aquel meteorito iluminó el cielo de Montana. 48 horas desde que su vida había pasado de ordinaria a imposible. Vera le tocó el brazo con suavidad. Nos diste esto, Rey. Este momento, esta oportunidad. Nunca olvidaré lo que hiciste por nosotros. Habrías hecho lo mismo, dijo Ri, aunque no estaba del todo seguro de si era cierto. ¿Cuántas personas habrían ayudado a un extraño sin pensar en recompensa ni reconocimiento? Sobre ellos, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. En algún lugar, allá arriba, había varias personas. El nuevo trabajo de David en Alaska, agentes del gobierno que seguían buscando y un sinfín de complicaciones que eventualmente tendrían que afrontar. Pero ahora mismo, en este momento, nada de eso importaba. Una familia que debería haber sido imposible se había reunido. Un padre abrazó a su hija por primera vez. Una madre finalmente respiró tranquila después de 8 años huyendo. Y un mecánico de un pequeño pueblo de Montana se dio cuenta de que a veces las reparaciones más importantes no eran de motores ni máquinas. A veces, lo que necesitaba reparación eran corazones rotos, tiempo perdido y oportunidades que nunca debieron desaprovecharse. David miró a Ri al otro lado del claro y articuló, «Gracias». Y Ri asintió. No hacían falta palabras. Ambos comprendían. Habían arreglado lo que estaba roto. Y al hacerlo, habían demostrado que la compasión, el coraje y el amor podían superar cualquier obstáculo, incluso la enorme distancia entre las estrellas.